tenemos la porfiria intermitente aguda. Esta no la vamos a desarrollar mucho, es más o menos similar, muy infrecuente, como les he dicho. La porfiria intermitente aguda es autosómica dominante, en la cual hay reducción a la mitad de esta enzima, o sea, no está completamente disminuida. Por eso es que la mayoría de pacientes puede estar asintomático o oligoasintomático durante su vida y se desencadenan crisis de porfiria aguda durante cierto tiempo y desencadenado por esto a lo menos. Más frecuente en Europa. Estos factores son los que desencadenan. ¿Por qué? Estimulan el metabolismo del hemo. Esteroides gonadales, endógenos, exógenos, dieta baja en calorías, alcohol, o sea, el ayuno va a desencadenarme el episodio agudo. Barbitúricos, valproato, sulfaminas, carbamazepina, ergotamina. Clínica, bueno, hay muchos asintomáticos, y los que son sintomáticos, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Dolor abdominal, que puede ser hasta intenso, mal definido, no podemos localizarlo, continuo, tipo cólico, y puede llegar a hilio, a disminución de la motilidad intestinal y llega a hilio. Otros síntomas, y esto es porfiria aguda, ¿eh? Náuseas, vómitos, estreñimiento, taquicardia, hipertensión, alteraciones mentales, dolor en extremidades, cabeza, cuello, tórax, debilidad muscular, pérdida de la sensibilidad, disuria, retención urinaria. Todo es neuropatía, autonómica, sensitiva y demás. Puede llegar, como les dije, hasta coma. Una encefalopatía metabólica y llega a coma. También, en algunas ocasiones, puede hacer fiebre, alteración en el hipotálamo. El diagnóstico básicamente con esto. Lo que más usamos es el porfobilinógeno urinario. Si tenemos aumentado eso, diagnóstico hecho. ¿Cómo vamos a yugular la crisis? En este caso, usamos hemina. La hemina humana, ¿para qué hace? Disminuye el metabolismo del hemo. Disminuimos el metabolismo del hemo y ya disminuyen los metabolitos intermedios de todo esto. La más frecuente, porfiria cutánea tarda. Como les dije, todas las porfirias son genéticas, ¿no? Esta también, pero en algunas ocasiones puede ser secundaria. Hepatitis C, habíamos dicho, que puede ocasionar esto. Hay un déficit de la urodescarboxilasa hepática. También los hidrocarburos halogenados pueden ocasionar una porfiria cutánea tarda secundaria. Esta no es aguda, es crónica. O sea, no va a tener episodios de dolor abdominal y demás. No, no tiene. Tiene sobre todo episodios cutáneos, con fotosensibilidad, que es lo más característico. Vesículas, ampollas, cuando hay exposición al sol. O sea, ¿qué pasa? Los intermediarios del metabolismo van a piel, se depositan ahí, y cuando hay luz, hacen la lesión. También puede haber hipertricosis, hiperpigmentación, no síntomas neurológicos, hay que recalcarlo. Estas son las porfirinas que están aumentadas en este caso. Y esas son las lesiones, ¿no? Vesículas, ampollas, y después ya dejan una lesión secundaria. Porfiria cutánea tarda. Coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata muy similares. Pueden tener su compromiso crónico en piel y también su compromiso agudo, como la porfiria intermitente aguda. En este caso hay reducción de la mitad de esta enzima. Y lo importante para diferenciar de la porfiria variegata es que está latente antes de la pubertad. O sea, no aparece en ese momento, ¿ya? Y es más frecuente en mujeres. La variegata puede debutar más antes. Similar a la intermitente aguda, o sea, con dolor y demás. Además hay fotosensibilidad cutánea. Diagnóstico: coproporfirina aumentada en orinas. Y la variegata, esta es la enzima, mayor incidencia ahí en Sudáfrica. Esta sí se presenta antes de la pubertad, para diferenciarla de la otra, ¿no? Hay fotosensibilidad también y síntomas neuroviscerales, o sea, componente crónico y componente agudo.
Y esta es la protoporfirina que nos permite el diagnóstico específicamente. Muchas veces estas enfermedades son un reto pues para el diagnóstico, ¿no? Es una enfermedad con síntomas muy variados, dolor abdominal, incluso fiebre, coma. Entonces hay que tener alto índice de sospecha. Para hablar un poquito del síndrome Reye, ¿qué pasa acá? Hay fármacos que requieren de un metabolismo y enzimas que están en la mitocondria, ¿ya? Por otro lado, hay virus que van sobre esas enzimas de la mitocondria. Y hay una predisposición en algunas personas en las cuales hay alteración de esas enzimas mitocondriales, ¿ya? Entonces, si confabulan todos esos factores, ¿qué pasa? Síndrome Reye, que es una encefalopatía aguda con degeneración de la grasa visceral, una hepatopatía aguda con encefalopatía, mortal muchas veces, que incluye la disfunción mitocondrial generalizada. Esa disfunción lleva a depleción de los depósitos de glucógeno, movilización compensatoria de proteínas grasas, alteración de neoglucogénesis, cetogénesis, también alteración del ciclo de la urea, acúmulo de precursores. Falla hepática. Entonces, ¿qué virus son los que usan esas enzimas mitocondriales y pueden desencadenarla? Básicamente, pónganlo primero, el varicela. Varicela zoster y la influenza A y B. ¿Y qué fármacos también usan esas enzimas mitocondriales? Ácido acetilsalicílico, tetraciclinas y ácido valproico. Entonces, necesitamos ese sustrato genético y al paciente que tiene sustrato genético le doy aspirina y tenía varicela, desencadenó el síndrome de Reye. Como les digo, mortalidad bastante alta. Ahora vamos a revisar todos los tumores que se dan a nivel hepático y a nivel biliar. Ahí no está el tumor más frecuente del hígado. ¿Cuál es el tumor más frecuente del hígado? El metastásico, ¿ya? Eso es el más frecuente, el metastásico. Pero acá están los tumores primarios. Los tumores primarios malignos, ¿cuál es el más frecuente? El hepatocarcinoma. Después está el hepatoblastoma, sobre todo en niños, colangiocarcinoma, cistoadenoma biliar, entre vías biliares también. Esos son epiteliales. Y menos frecuentes los mesenquimatosos, ¿no? Sarcomas y esos, y otros que son obviamente más malignos que estos. De los benignos, ¿cuál es el más frecuente? Hemangioma, un no mesenquimatoso, es el más benigno. El más frecuente benigno. Hay otros, amartomas, leiomiomas, fibromas y otros, adenomas. Recuerden este amartoma que es un factor de riesgo, este puede hacer malignidad dentro del complejo de von Meyenburg, el amartoma. Factor de riesgo para NMD vesícula, como vamos a ver después. Entonces recordemos, el tumor más frecuente será el metastásico, el tumor maligno más frecuente. Ya hablando del carcinoma hepatocelular, es el primario más frecuente del hígado, no hay vuelta que darle. Y es más frecuente en Asia y en África subsahariana. Mucho en Japón, ahí tenemos frecuencias elevadas de este tumor, del hepatocarcinoma. 90% son de este tipo, son epiteliales. Se puede clasificar según su característica anatómica, anatomopatológica, puede ser difuso en todo el hígado, 11%, nodular, es el más frecuente, o sea, vemos un nódulo, 60%, masivo y esclerosante. El difuso son varios nódulos, o sea, también el tumor primario puede expresarse como varios nódulos, porque uno cuando ve varios nódulos, ¿qué piensa? Metástasis, ¿no? Pero también puede ser un primario, el 11% de estos puede serlo. ¿Qué factores están en la etiopatogenia?
Los más importantes, los virus, ¿no? Hepatitis B y C son bastante frecuentes ahí. Un causante importante. Oncogenes, ahí están alteraciones de diversos, el gen del retinoblastoma, inactivación de estos genes que estos inhiben la diferenciación celular, ¿no? Y están protegiéndonos. Entonces, si se inactivan, inician la oncogénesis. Y otros, sobre todo el NRAS y el CEMIC. Ahora, cualquier cirrosis, o sea, cualquier hepatopatía crónica puede generar carcinoma hepatocelular. Cualquiera, hemos visto hepatopatía por alcohol, cirrosis biliar primaria, cualquiera puede ocasionar hepatocarcinoma. Pero ¿cuáles son los que más van a hepatocarcinoma? Síndrome de Buchiari y porfiria cutánea tarda. Pero en conclusión es casi cualquier hepatopatía crónica, cualquiera. Algunos agentes químicos y el tabaco. Por ejemplo, la aflatoxina. ¿De dónde sale la aflatoxina? Es una toxina que viene de un hongo, del Aspergillus, de géneros de Aspergillus. Y estos están en alimentos en mal estado de conservación, pues. Ahí está el hongo, libera la aflatoxina, consumimos la aflatoxina, factor de riesgo. Y este agente, NKK, ¿dónde está? En el tabaco. Es un carcinógeno el tabaco que va directamente sobre el hígado y hace carcinogénesis. Si tenemos una hepatopatía descompensada, les dije, debemos sospechar que sea complicado con hepatocarcinoma. Este es un tumor de hígado. El síntoma más frecuente, ¿cuál es? ¿Cómo inician? Dolor. Crece tanto el hígado por el tumor que eso comprime la cápsula y hay dolor en hipocondrio derecho. Bueno, también después está el síndrome constitucional, aumento del perímetro abdominal y hasta haciendo carcinomatosis e ictericia por la obstrucción que hay. Hepatomegalia, ascitis, circulación cardiolateral y esplenomegalia también están ahí. Un marcador bastante importante es la alfa-fetoproteína. O sea, si yo tengo factores de riesgo y veo el tumor y mi alfa-fetoproteína está elevada, el diagnóstico casi está hecho, ¿ya? Pero, lastimosamente es poco sensible. No está presente desde el inicio, rara vez. Pero si está presente con todo lo demás, diagnóstico hecho. Este es más o menos cómo manejamos un nódulo hepático. Si yo tengo un nódulo hepático menor de 1 centímetro, es improbable que sea un hepatocarcinoma. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Control en 3 meses. Si aumenta, ahí es el problema. Y pasamos a esto. Si el nódulo es entre 1 y 2 centímetros, el hepatocarcinoma es probable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estudios, pues le tomaré alfa-fetoproteína. Y si está elevada, ahí tengo el diagnóstico, puedo hacer su tomografía y la biopsia si es que esto está elevado. Si es 2 centímetros, el diagnóstico es muy probable. Y si tengo alfa-fetoproteína elevadísima, más de 400, diagnóstico hecho. ¿Ya? Es un hepatocarcinoma. Si hay dudas, obviamente si alfa-fetoproteína está disminuida y demás, habrá que hacer punción y otra situación. Tratamiento. Lastimosamente solo el 15% de hepatocarcinomas son resecables. O sea, cirugía no es muy efectiva. Ya solo el 15% son. Y encima es una cirugía con alta mortalidad. ¿Por qué? La mayoría de estos pacientes tienen un hígado que ya está dañado. Entonces, si encima le quito una porción del hígado, mortalidad alta. Entonces, muchas veces la opción es trasplante, pues, ¿no? Si tiene cirrosis y tiene su tumor, saco cirrosis y tumor, otro hígado, con todos los problemas que tiene. Quimioterapia, no responde a quimioterapia. Eso es también otro problema. No responde a quimioterapia. Y si hace metástasis, peor aún. La quimioterapia tampoco responde bien. ¿Ya? Entonces, es el inconveniente. Hepatoblastoma, otro tumor
más de la infancia. ¿De dónde viene? De hepatocitos embrionarios. Por eso está en menores de 2 años, más frecuente ahí. ¿Cómo es la clínica? Gran masa abdominal o hepatomegalia dura, anorexia, pérdida de peso y molestias abdominales. Este crece más rápidamente. Hay elevación marcada de alfa-fetoproteína. Estos son los subtipos histológicos. Lo bueno, que por más grande que sea, responde a quimioterapia. Y podemos hacer primero citorreducción y luego lo sacamos. Responde bien. La quimioterapia de elección, doxirubicina más cisplatino. Eso hace citorreducción. Y es más chiquito, ya se saca más fácilmente. La cirugía es más fácil, mientras más chico es. Entonces, quimioterapia, luego cirugía. Mejor pronóstico en relación al hepatocarcinoma. La metástasis a hígado es el tumor maligno más frecuente del hígado, como les dije. Más frecuente, ¿de dónde viene? De órganos de territorio portal. Colon, estómago, páncreas. Son los lugares más frecuentes con metástasis a hígado. No tan frecuentes, pero también están ahí. Mama, pulmón, los tumores urogenitales y neuroendocrinos. Muchas veces la metástasis puede ser el síntoma inicial de este cáncer, de cualquiera de estos. Ahí debuta con hepatomegalia, dolor. Tomamos ecografía, múltiples nódulos, y así debuta. Obviamente también dolor abdominal, ictericia, síndrome constitucional. El hecho de que tengamos metástasis hepática de otro tumor, ¿qué nos dice mal pronóstico? Porque también no responden a quimioterapia. Es difícil que respondan a quimioterapia. Aunque hay un relativo buen pronóstico en el cáncer colorectal. Si tengo metástasis única a hígado y hay cáncer de colon, puedo sacar el tumor de colon y aplicar quimioterapia. Pronóstico más o menos en relación a los otros, ¿ya? Pero en sí, en forma general, responden mal a quimioterapia. Hemangioma. Este es el tumor benigno más frecuente de hígado. Miren, en población general es 5 a 7%, y si hacemos biopsias, aumenta. Autopsias, perdón, 20% en las autopsias. Entonces es un tumor relativamente frecuente. El tamaño es bien variable, puede ser chiquito, grande, y dependiendo del tamaño van a ser los síntomas. Si es muy grande va a causar molestias, y a mayor tamaño también mayor posibilidad de que ese tumor sangre, como ese hemangioma, tiene bastante vasculatura y puede sangrar. Más en mujeres. Por eso se ha visto el rol de los estrógenos. Los estrógenos probablemente son los causantes de los hemangiomas. Y antes se veía más cuando los anticonceptivos tenían altas dosis de estrógenos. Y ahora ya pues está bajando esas dosis de estrógenos en los anticonceptivos. Generalmente son asintomáticos, ¿no? Síntomas cuando son grandes. ¿Cómo se va a ver? Este es un tumor, un hemangioma. Y en la ultrasonografía tenemos lesiones hiperecoicas, homogéneas y bien delimitadas, a diferencia del hepatocarcinoma. Ya no está bien delimitado, no es homogéneo. Tratamiento, bueno, dependiendo del tamaño. Si no causa molestias, no hay que darle tratamiento. Pero si es muy grande y da dolor y demás, habría que hacer cirugía. La otra opción es la embolización, una opción un poco cara. Se llega ahí por algún vaso y se hace embolización y el tumor ya no está irrigado. En caso de sangrado sí puede haber compromiso de la vida del paciente. Si sangra, también la embolización puede ayudarnos o la cirugía. Ya hablando de vías biliares, tenemos el cáncer de vesícula biliar. Es la neoplasia más frecuente del tracto biliar. ¿Ya? Ahí tenemos el chancacón debajo del hígado. Predominio, mujeres, 2-1. ¿Dónde es más prevalente? Latinoamérica, Europa, del este de Israel. En Chile es uno de los lugares de mayor prevalencia de cáncer de vesícula en América Latina. Y acá también está aumentando relativamente.
¿Por qué está aumentando relativamente? Porque uno de sus principales factores de riesgo, ¿cuál es? La litiasis vesicular. Y ahora, ¿quién no tiene litiasis vesicular? Antes la litiasis vesicular era ¿de quiénes? De las 4 Fs, ¿no? De mujeres con 40 años, con múltiples hijos y gordas, ¿no? Eso era antes. Pero ahora vemos adolescentes con litiasis, ¿no? ¿Y eso por qué? Cambia la dieta, pues. Consumimos más grasa y esos cálculos son de colesterol. Entonces, a mayor incidencia de litiasis vesicular, también mayor incidencia de NM de vesícula. La mayoría son adenocarcinomas, 90%, el resto serán ese tipo de tumores. En la etiología, el principal factor de riesgo, litiasis vesicular o biliar, como les dije. O también cualquier colecistitis crónica y calcificación de pared, esa vesícula en porcelana, ¿no? Eso también es factor de riesgo. Y algunas sustancias químicas, otra vez los anticonceptivos orales, también tienen un rol. La isoniazida, productos de la industria del caucho, también tienen rol en la carcinogénesis de este cáncer. Clínica, los síntomas son inespecíficos y pueden ser confundidos con la colecistitis crónica, dispepsia grasa, cólicos vesiculares, y uno no se da cuenta. Después ya va aumentando y hay mayor dolor en hipocondrio derecho, ya no es un simple cólico. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando hay ictericia obstructiva. Sube la bilirrubina directa, fosfatasa alcalina y GGT se elevan. Náuseas, vómitos también puede haber, y la masa palpable, pues ya comenzamos a palpar ese tumor. Y estos son sus marcadores. Nos sirven bastante el antígeno carcinoma embrionario y el CA19-9, pero no sirve tanto como la alfa-fetoproteína en el hepatocarcinoma, ¿no? Estos van a ser más para el seguimiento. Otro tumor, el colangiocarcinoma. Si el NM vesícula biliar era más en mujeres, el colangiocarcinoma es más en varones. Ya, este es para varones. Es 3% de todas las neoplasias del tracto gastrointestinal, pero no se sabe por qué en Tailandia es el tumor de hígado y vías biliares más frecuente. Habrá algo que ver. Esa es la incidencia anual, afecta más a hombres de séptima década, o sea, más de 60 años. Y generalmente ahí está, el grupo etario, pacientes de 60 años, a partir de 60 años, colangiocarcinoma. La mayoría son adenocarcinomas bien diferenciados. Y hay 3 tipos, según dónde se localice. Intrahepático, 5% nada más. ¿De dónde surge? De las pequeñas ramas de vías biliares intrahepáticas, hacia arriba. El periliar central, o es el que se llama de Klaskin, es el que está alrededor, pues, de la bifurcación de la vía biliar, ¿no? Es la mayoría de tumores. Y los distales, por debajo ya de la unión del cístico con el colédoco, asientan en los ductos extrahepáticos, 20%. Ahí están, intrahepáticos estarían acá, los centrales o los de Klaskin están acá, y los distales. Y para estos, los periliares, tenemos la clasificación de Bismuth-Coriet, ¿no? Es la clasificación para los tumores de Klaskin. Uno, que obviamente está acá, con la unión del cístico, pero no llega a la bifurcación del hepático izquierdo y derecho. Ahí está. El 2 sí llega. El 3 llega y se va a un hepático. En este caso al derecho y acá al izquierdo. 3A y B. Y el 4 se va a los dos. Un compromiso ya completo. Como podrán ver, este tiene peor pronóstico porque el resecar esto es más difícil, casi imposible. En la etiología hay varios procesos. Sobre todo son los procesos inflamatorios crónicos que alteran la vía biliar. O sea, cualquier colestasis crónica me puede ocasionar colangiocarcinoma. Y una de las primeras causas está la colangitis esclerosante primaria. Y lo vimos antes, ¿no? La litiasis intrahepática también, colestasis crónica.
parásito que esté viviendo ahí crónicamente, fasciola hepática. Hay bastante acá. Y sus primos también son dentro de la familia fasciola. El Opistorchis y la Clonorchis sinensis. ¿Esos dónde hay? Por ejemplo, en Tailandia, pues hay bastante frecuencia de esos parásitos ahí. La enfermedad Caroli, dilataciones de vías biliares con quistes intrahepáticos en vía biliar y cálculos, formación de cálculos. ¿Qué hace? Colestasis crónica. También puede generar esto. Malformaciones biliares. Complejo de von Weyerburg, que estaba con el amartoma, les dije, y también fibrosis hepática congénita. Algunos tóxicos, radón, nitrosaminas y demás. Y bueno, alteraciones ya genéticas, moleculares, sobre todo en estos oncogenes. Carras, el ER2 y el BCL2. La clínica. ¿Cómo es lo clásico? Paciente mayor de 60 años que debuta con ictericia indolora. Mayor de 60 años, sin dolor nada y está histérico. Eso es lo clásico. Ahí debemos descartar. Obviamente, heces hipocólicas, coluria y prurito, porque es bilirrubina directa la que está aumentando y esa va a piel. Entonces, un paciente de 60 años con ictericia sin dolor, que coledocolitiasis ni nada, eso ya es más para colangiocarcinoma. Síntomas generales, incluida la hepatoesplenomegalia, sobre todo hepatomegalia. Ahora, dependiendo dónde esté el tumor, va a haber problema en la vesícula. Si el tumor está por debajo de la unión del colédoco con el cístico, ¿qué pasará con la vesícula? No va a drenar, ¿no? Y si no drena, ¿cómo va a estar? Distendida. Entonces ahí va a haber una vesícula distendida. Pero si el tumor está por encima del cístico, más bien no se va a llenar. ¿Y cómo va a estar la vesícula? Colapsada. Y entonces eso va a depender de dónde esté el tumor. Obviamente va a haber aumento de bilirrubina directa, fosfatasa alcalina elevada, GGT y TP prolongado. No porque esté mal la función del hígado todavía, sino ¿por qué? Porque al no haber bilis, al haber colestasis, ¿qué pasa? No hay sales biliares y no se absorben grasas. Dentro de las grasas, ¿quiénes están? Las vitaminas ADEC, incluida la vitamina K. Si no absorbes vitamina K, ¿qué pasa? El TP se prolonga. Entonces van a tener también TP prolongado por esa situación. Algunas preguntas en relación a estos temas. Mujer de 26 años, es técnica de laboratorio, presenta malestar general, fiebre, fatiga, cefalea, náuseas, vómitos y orinas colúricas. O sea, también debe tener ictericia en algún momento por la coluria. El diagnóstico más probable es que tenemos aparentemente un cuadro de hepatitis, ¿no? Pero acá, y en todas las preguntas son así, ponen un antecedente epidemiológico importante. Acá, ¿cuál es? Es técnica de laboratorio, personal de riesgo para cierto tipo de enfermedad. Y acá ponen todas las hepatitis, A, B, cirrosis biliar, mononucleosis infecciosa y una hepatitis crónica activa. El hecho de que sea técnica de laboratorio, ¿para qué hepatitis va a predisponer? Hepatitis B, ¿no? Entonces, por eso marcamos. Aunque puede ser algo totalmente arbitrario, porque obviamente la técnica de laboratorio también tiene riesgo de hepatitis A, ¿no? Tiene derecho a tener hepatitis A. Pero en las preguntas debemos guiarnos por eso. Esto está marcando nuestra respuesta. Las siguientes pueden ser causas de hepatitis crónica activa. No importa si sea crónica activa o no, la cosa que sea crónica. ¿Qué causa hepatitis crónica? ¿Virus de hepatitis B y C? Sí, ambos pueden hacer hepatitis crónica. ¿Drogas? Hemos visto que sí. Nitrofurantoína, metildopa pueden hacer hepatitis crónica. Hepatitis lupoide dentro del contexto de hepatopatía autoinmune. ¿Puede hacer cronicidad? También. Citomegalovirus. Citomegalovirus en inmunodeprimidos puede causar cuadros muy similares a hepatitis viral. Eleva transaminasas tremendamente y hace hepatitis como la que hemos visto. En inmunocompetentes
Normalmente es asintomático y puede hacer elevación de transaminasas muy leve, 100, 200. Ahora, en inmunodeprimidos también puede hacer cronicidad y quedarse ahí en el hígado. Entonces, también puede hacer hepatitis crónica. En cambio, leptospira no. La leptospirosis causaba cuadro hepático, sí, dentro del síndrome de Weil, pero es agudo. Si es que sobrevive al síndrome de Weil, va a remitir completamente y no va a haber cronicidad. No se va a quedar la leptospira a vivir ahí, no se queda. En cambio, el virus sí. Los virus es más fácil que se queden a vivir. La leptospira no. En la hemocromatosis hay infiltración del hígado con hierro, ¿no? El hierro es el que causa toda la patogenia ahí. Tras la infección por virus de hepatitis B, el primer marcador detectable en el suero del paciente es, se los dije, ¿cuál es el primero que aparece en suero? El antígeno de superficie. El antígeno de superficie es el que está ahí. Una de las siguientes pruebas de laboratorio es indicador pronóstico de empeoramiento en un paciente con hepatitis viral aguda. Empeoramiento, o sea, de mal pronóstico. Incremento marcado de transaminasa pirúvica. O sea, te puedo tener 5.000 de transaminasas. ¿Será mal pronóstico? Elevación marcada de transaminasa oxalacética. Y entre estas dos como que ya están descartando, porque es casi lo mismo, ¿no? Prolongación del tiempo de protrombina. Si yo tengo elevación del tiempo de protrombina y no hay colestasis, muy probablemente esto que me indique falla hepática. Entonces esto sí está empeorando. Esto puede ayudar. Fosfatasa alcalina y GGT, ¿qué nos indican? Colestasis. Pronóstico no tiene nada que ver. Entonces es tiempo de protrombina. No me importa cuánto esté el nivel de transaminasas, no me va a indicar pronóstico. Yo puedo tener 8.000, 10.000 transaminasas si quieren. No me va a indicar peor pronóstico. ¿Ya? Sin embargo, un tiempo de protrombina, aparición de encefalopatía, eso nos indica que hay falla hepática y estamos viendo hepatitis fulminante. Y si mi glucosa baja y el fibrinógeno también está bajando, eso ya es un pronóstico ominoso. Ya no tengo siquiera la reserva de glucosa. En falla hepática, ¿cómo estarán mis transaminasas? En bajas, ¿ya? O normales, porque ya el hepatocito no produce, ya no hay hepatocitos con transaminasas. ¿Ya? Entonces, el TP en todo esto es el más favorable para pronóstico. 22 años con fatiga, coluria y fiebre moderada desde hace 3 meses. O sea, un tiempo largo de enfermedad. Telangiectasias en tórax anterior. Y hay estigmas de hepatopatía crónica. El hígado se palpa 4 centímetros en el reborde costal, doloroso. También hay esplenomegalia. TGO, 780. Bilirrubinas, 10. Apredomino directa. Fosfatasa alcalina, normal, 150. No hay problemas. Albúmina disminuida. Globulina, 6.5. ¿Qué está viendo ahí? Hipergamma globulinemia. Está aumentando las globulinas, está muy elevado. TP, normal, o en el límite superior. Aglutinaciones negativas. Serología negativa para virus D y C, que debería decir B ahí. Anticuerpos antimúsculo liso positivos, con eso ya me dijo todo, ¿no? Pero incluso sin esto también podría marcar. Es una enfermedad hepática con un prodromo bastante largo y hasta elevando transaminasas a un nivel bastante elevado. Por transaminasas elevadas más de 10 veces su valor, habíamos dicho, diagnóstico diferencial. Fármacos, hepatitis viral y hepatitis autoinmune. Más de 10 veces el valor normal. No hay historia de fármacos, hemos descartado algunas hepatitis, nos vamos más para hepatopatía autoinmune. Y encima tengo el marcador, estamos ahí con el diagnóstico. Y todavía tiene signos de hepatopatía crónica, ¿no? Pero estará en cirrosis, no me parece todavía que esté en cirrosis porque el TP está normal. Pero tiene hipoalbuminemia. Tiene hipoalbuminemia porque este es un reactante de fase aguda. Recuerden que en inflamación, y acá hay inflamación, ¿qué pasa? El hígado produce reactantes de fase aguda. Todas las proteínas suben
exceptuando una, la albúmina, que comienza a bajar, porque el hígado va a producir más otras proteínas, a expensas de la producción de albúmina. Entonces, por eso debe estar bajo, más que por cirrosis. Cirrosis biliar primaria tendría que tener sobre todo colestasis, ¿no? Y la fosfatasa alcalina está normal. Colangitis esclerosante no es varón y también tiene colestasis. Y acá no hay colestasis. Cirrosis biliar secundaria, también tendría que haber colestasis y tendría que haber cirrosis, pues ya hemos dicho que acá no hay cirrosis, el TP está normal. Y esta es otra cirrosis, también debemos descartarla por el TP que está normal. Parecido, 23 años, 5 meses presenta fatiga, coluria, fiebre, más tiempo, 5 meses de enfermedad, histericia, telangiectasias, igual, transaminasas elevadas, bilirrubina aumentada, fosfatasa alcalina un poquito elevada, no es marcado, albúmina baja, hipergamaglobulinemia, TP ahora sí algo prolongado, anticuerpos antinucleares, patrón moteado, virus B y C negativos. ¿Qué debemos tomarle ahora? Si tengo ANA, es igual el mismo cuadro, hepatitis autoinmune. Y si tengo ANA positivo, ¿qué tipo será? ¿1 o 2? 1. Y para confirmarlo le tomamos el marcador del 1. ¿Cuál es? Antimúsculo liso. Entonces, ese es el marcador. Algo que me olvidaba, el patrón de la hepatitis autoinmune, el patrón del ANA es patrón moteado, ese es el característico y hay que recalcarlo. Anticitoplasmático, ANCA, ¿dónde se da? En hepatopatía autoinmune, más en colangitis esclerosante primaria. Mitocondrial, ¿en cuál se da? En cirrosis biliar primaria, no tiene que ver con el cuadro. Y obviamente estos nos sirven, este nos sirve para colangitis esclerosante primaria y la tomografía para todos, para ver diagnóstico diferencial básicamente. 42 años, prurito generalizado, edema en miembros inferiores de hace varios meses. Transaminasas, leve elevación. Bilirrubinas, todavía no se elevan. Fosfatasa alcalina, 800. O sea, acá hay colestasis. Anticuerpo antimitocondrial positivo. Ya eso marca el diagnóstico. 95% de los pacientes con cirrosis biliar primaria tenía antimitocondrial positivo. Y es el cuadro típico, ¿no? Primero hay prurito, hay fosfatasa elevada y después recién aparece la ictericia. Acá todavía no tenemos, pues, la bilirrubina está normal. Las transaminasas se elevan muy ligeramente. Cirrosis biliar primaria. En Wilson no tiene por qué haber colestasis, en hemocromatosis tampoco. ¿Será una hepatitis colestásica? Las transaminasas deberían estar más elevadas. Hepatitis crónica. Sí, pues también es una hepatitis crónica, pero no sabemos. Esto es más específico. Cirrosis biliar primaria. Mujer de 53 años con dolor en hipocondrio derecho, histericia, fiebre en picos. ¿Cuál es el diagnóstico? Puede ser cualquiera de estos 5 puede hacer lo mismo. Pero acá nos vamos a lo típico, pues. ¿Cuál es la tríada? Tríada de Charcot. ¿De quién es? De colangitis aguda. Pues haciendo la salvedad, ¿no? Un empiema, un hilio biliar, una colecistitis enfisematosa que se da más en diabéticos, puede dar también histericia, fiebre y dolor, ¿no? Este sí no da fiebre, pues. Dará histericia y dolor sin fiebre. La vía más frecuente de ingreso de gérmenes para la producción de absceso hepático piógeno es, y para cualquier infección de vías biliares, ¿cuál es la fuente de ingreso más frecuente? Una vía ascendente, el árbol biliar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento inicial más utilizado para el diagnóstico de enfermedad litiásica biliar por su alta sensibilidad? No hemos visto esas patologías, pero seguro lo han puesto como diagnóstico diferencial. ¿Cuál es lo que más usamos para ver litiasis vesicular? Ecografía, ¿no? Porque su sensibilidad y especificidad son más o menos altas. Y es lo que más usamos. Pero ¿cuál es lo que es más sensible y específico, más que la ecografía?
¿Dónde está? La gammagrafía. La gammagrafía nos va a indicar inflamación de vía biliar. ¿Ya? Entonces, eso es más sensible y específico para colecistitis aguda. Solo que no vamos a hacer en la emergencia, pues obviamente su gammagrafía. Usaremos la ecografía. Eso es para ver inflamación, pero para ver en sí la morfología y la presencia de cálculos en vías biliares, ¿cuál es lo más sensible y específico? CEPRE y colangioresonancia. ¿Cuál de las siguientes alternativas es factor de riesgo para colangiocarcinoma? Y vimos, ¿no? Cualquier colestasis crónica. Hepatitis B, fasciola, litiasis, hepatitis C o vesícula esclerotrófica. Hepatitis fasciola hepática. Muy bien, muchas gracias. Ya nos estamos viendo pronto. Eso es todo.